buenas tardes, ¿cómo están? Nos da muchísimo gusto recibirles en su programa de Descubriéndonos. Hoy otra vez estamos los tres. Qué gusto saludarles. Pues, hola José, hola Mau, ¿cómo están? Pues hola, muy bien, muy hola. Después de algunos programas en los que estuvimos separados, hoy otra vez estamos juntos. Y pues tenemos el gusto de compartir ahora entre los tres respecto de un programa que hicimos, Mau, no me acuerdo si fue el último, de que si el amor es cuestión de química. Uh-huh. Y entonces, pues alguien nos preguntó que vio el programa, o alguien es. Y entonces, ¿qué es el amor verdadero? Si no es un tema de química, entonces, ¿dónde es? ¿Tú qué piensas, José? Híjoles, pues que el tema se ha extendido a lo largo, se lo ha preguntado el hombre desde que es hombre. Recuerden que Platón, cuando habla del banquete, y también incluso está hablando del amor, de la erótica, todo eso, pues ha acompañado la historia de la humanidad, porque realmente es un misterio. O sea, ¿qué es aquello que es el amor? Es un misterio. Freud propone que en el amor hay algo del orden de la locura, hay algo del orden del narcisismo, o sea, me enamoro de aquello con lo que me siento identificado, asemejado, y que obviamente tiene que ver conmigo, y de la locura porque una persona sensata, prudente y razonable no se enamora. Entonces, hay algo necesario en el amor, que es poder besar una rana y que sea princesa, que una mujer bese un sapo y lo haga príncipe. En esa operación es como a veces es pensado el amor. Por lo mismo, el amor verdadero es una ilusión poderosa. O sea, eso quiere decir que entonces vamos a tener que hacer un programa de romper corazones después de esa pregunta y después de esas afirmaciones, ¿no? Quizá, perdona, antes de que Mauricio hable, de que alguien decía que el amor es como los productos de farmacia. Si se consume después de la fecha de caducidad, puede ser mortal. Wow, veneno. O sea, primero que tiene siempre fecha de caducidad y segundo que si se consume después de la fecha de caducidad es mortal. ¿Siempre universalmente tiene fecha de caducidad? No. Pero bueno, ahora sí, perdón. Bueno, pues muchos dolores por ahí, ¿no? Sí, de verdad, empezando con que es un misterio. O sea, quien suponga que tiene la verdad última de lo que es el amor, bueno, la literatura, las películas, los poetas, pues ya no tendrían mucho que escribir y afortunadamente van a tener muchísimo que escribir y que firmar, porque en realidad es un misterio. Entonces, ¿cómo pensar esto de lo verdadero? Lo podemos pensar como opuesto a lo falso. Hay un amor falso. Bueno, si fue falso, entonces ya no es amor, ¿no? Como bien lo señalaba José, Freud nos da un poquito de una guía que no es menor en términos de que amamos lo que está vinculado con nosotros y con lo que libidinalmente hemos puesto en algo. Entonces, ¿qué tan verdadero es lo que ponemos en alguien o en algo? No podemos pensar en algo como verdadero o falso, sino por qué lo ponemos desde mi perspectiva. Es mucho más la pregunta de por qué lo ponemos ahí y no en otro lado. Que una madre tenga amor por su hijo, creo que ahí está de alguna manera esta cuestión de lo narcisista, es su hijo. Entonces, vamos, pensar por qué ponemos lo que ponemos en alguien, me parece que es más la pregunta y no qué tan verdadero o qué tan falso es. Freud tiene un concepto en donde partía de que descubre que hay pacientes que le proyectaban cosas al analista. Y Freud se preguntaba qué tanto, esto lo vinculaba con un concepto que se llama transferencia, qué tanto esa transferencia era amor. Y para Freud era amor. Ni verdadero ni falso, era amor. Es decir, libidinizo eso que está allá. Y la pregunta para Freud no era si era verdadero o no. Bueno, sí la hizo y contestó que era un verdadero amor. La pregunta para Freud es ¿por qué a mí?
como analista me pone en eso, bueno, y de eso hace uno de los principales motores del análisis, ¿no? Entonces, pensar entre lo verdadero y lo falso me parece que es una cuestión complicada. Claro que como enamorado seguramente hacemos la pregunta, pero en términos, digamos, de esto del amor como verdadero o falso, para mí la pregunta tendría que ir mucho más en el sentido de por qué lo ponemos ahí y no en otro lado. Escucharles me remite a cuando estamos pensando en amor verdadero, o sea, bueno, primero, el estar hablando de que el amor mismo no tiene una definición absoluta, o sea, ahí no hay totalidad. Y lo verdadero, pues tampoco puede ser total. Entonces nos estamos enfrentando a dos conceptos que nos esforzamos y queremos todo el tiempo estar totalizando, como estar alcanzando algo, que ninguno de los dos pueden estar en ese rango de totalidad, ¿no? O sea, no hay manera de poder estar definiendo qué es lo absoluto en cualquiera de las dos vías. Entonces, este tema de lo que decías de Freud, con el asunto de la transferencia, esto que deposito en el otro, ¿no? Que tiene que ver un poco con esto que tú decías también, José, ¿por qué lo deposito? ¿Con qué tiene que ver? ¿Qué es lo que veo en el otro que a mí me gusta, que me identifica, que me representa, que me ayuda? Y de pronto me puse a pensar en estos temas de las totalidades, que en el asunto tecnológico, por ejemplo, siempre estamos en esa necesidad de estar alcanzando totalidades. Estas nuevas apps en las que mucha gente va a buscar al amor verdadero, ¿no? O sea, yo lleno un formulario en el que pongo todas mis características y pongo lo que se supone que yo deseo, y entonces me va haciendo match con un alguien que va a tener características que sean semejantes. Y entonces a mí me parece que eso más bien está en el rango de la afinidad. Y entonces estaría yo pensando que ahí, en esa app, hay una definición de amor que está vinculada al tema de la afinidad total, y que eso a veces nos hace tropezar, ¿no? E ir viendo como cosas ahí muy de la imaginación, muy del ideal, de estar pensando como que el amor siempre tiene que ser absolutamente coincidente, tengo que ser afín completamente con el otro lado, y bueno, creo que eso es lo que nos hace mucho estar en estas dinámicas de estar pensando cuál es el amor verdadero, ¿no? Sí, además te coloca siempre en una situación pasiva. No ha llegado el amor verdadero. O sea, no es un asunto de lo que estamos hablando aquí, que el amor no llega, o sea, es algo que se construye, algo que tiene que ver con lo que vamos haciendo, esto que estamos diciendo, o sea, cada vez que amamos de manera diferente, no hay estándares, no está el amor verdadero, el no verdadero, el secundario, el terciario. Esto sí lo sabían los griegos, ¿no? O sea, cuando hacen sus diferencias de la palabra de amor, por ejemplo, cuando habla del filos, o sea, el amor filial es a los hijos, pero el filosofía, el amor al conocimiento, ¿no? Sophos, o sea, la filosofía. Pero también está el amor ágape, que es ese amor que es incondicional, ese amor como entrega absoluta. Pero también está el eros, en el sentido de este amor, pero ya con cierto color, digamos, dimensión erótica por el eros. Y entonces, incluso lo pensaban ellos, donde la condición de posibilidad de la educación y del estar en el mundo y todo ese tipo de cosas se basaba en un amor erótico entre un Erastés y un Eromenos. Era como se enseñaba las pasiones del mundo, ¿no? A partir del amor, la sexualidad, todo eso, y eran en esa época amores homosexuales y pederásticos. Entonces, el tema de esto del amor es algo que también tiene los signos de la época, de cada cultura, de cada sociedad, de cómo, por ejemplo, si le preguntan a un jeque árabe a cuál de las mujeres de su harem ama más, pues él utilizaría conceptos diferentes para referirse a cada una de ellas. O sea, no lo podría pensar como el verdadero, el falso, el que tiene 4, el 8, el 7, sino que se da cuenta que las formas de vincularse son distintas y que él mismo es en cada una de esas formas de vincularse a partir de estos parámetros. Entonces, no solo no es verdadero, sino que además el amor, como lo conocemos, nace alrededor del siglo, digamos, 12, 13 en Occidente. Entonces, todo lo que había antes, pues eran experiencias
que como no teníamos esta imaginarización del príncipe, la princesa y todo ese tipo de cosas, eran vividos de otras maneras. Ujú. Entonces el tema de lo verdadero sí creo que tiene que ver mucho con Disney. Sí. Con los cuentos de princesas. Y el tema de las... ahorita que dijiste lo del asunto de las princesas, el remate de los cuentos de las princesas. Y vivieron felices por siempre, que me parece que parte de lo que se deposita en la definición de amor verdadero siempre está asociada al tema del tiempo. No sé si les ha pasado, pero bueno, sobre todo con los analizantes muy jovencitos o jovencitas, de pronto está este tema, ¿no? Es que, ¿cómo sé que no me estoy equivocando? ¿Y por qué es que, por ejemplo, mis abuelos duraron toda su vida y ese sí fue amor verdadero, ¿no? Como que el tema pareciera ser que es un asunto de vigencia. De durabilidad. De durabilidad. Sí, claro. Importantísima esta cuestión de la temporalidad, no en términos de cuánto tiempo ha pasado, sino el tiempo que nos ha tocado vivir. Aquí estoy viendo el texto del sexo y el espanto de Pascal Quignard. Bueno, recomendable para que se den cuenta cómo conceptualizaban los griegos toda esta cuestión de lo amoroso y que no tiene nada que ver con lo que vivimos actualmente, ¿no? Y bueno, a ver, lo verdadero creo que tiene mucho que ver en ocasiones con que eso que yo le deposito al otro, si resulta que no es lo que yo esperaba, a eso lo llamo un amor falso o me engañó o lo que sea. Pero entonces, si se dan cuenta, tiene que ver con qué es lo que yo proyecto y a quién y de qué forma. Uh-huh. Eso es lo que llamamos amor verdadero o no la mayor parte de las veces. Y lo que decía también José en relación a cómo estás tú involucrado en ello. Una construcción continua, cotidiana, Inevitable. constante, permanente. Yo quiero que algo tenga una duración, entonces yo tengo que estar depositándome en ese esfuerzo continuo de estar ahí comprometido con la otra parte, ¿no? Supuestamente comprometido. O sea, estar ahí. Porque bueno, hemos visto también, digamos, en la vida cotidiana, estas relaciones que tienen mucho tiempo, que cuando son las reuniones familiares hacen una puesta en escena, ¿no? Todos ahí como para mostrar que las cosas están bien. Pero estamos enteradísimos de que están a 3 de matarse, ¿no? O sea, que no se la pasan bien, pero duran. O sea, sí duran. Pero el vínculo entre ellos ya no es un vínculo en donde estén concernidos, tocados, involucrados auténticamente, sino están apostando por este sentido de la durabilidad, ¿no? Entonces, ahora sí que más vale malo conocido que bueno por conocer. Ahí andan en esas apuestas y obviamente eso me parece que tiene un reflejo clarísimo en el estilo de esas vidas y que a lo que apuestan esos estilos de esas vidas son a las puestas en escena, ¿no? Claro. Y tiene, creo, mucho que ver con esta cuestión de nuestros tiempos. Eso tiene que durar. Si no dura, es que no era verdadero. Uh-huh. Bueno, no creo que sea exactamente así, porque hay parejas que han durado toda la vida, pero matándose unas a las otras, ¿no? Claro, y este concepto también que se ha abusado en el sentido de decir que todo actualmente es desechable, cuando a lo mejor también hay un tema en el que las preguntas han estado incorporadas, y una de esas preguntas es cuánto hemos depositado de imaginación, de ilusión, a una serie de circunstancias que están ahí contenidas, ¿no? ¿Cuántas personas, les aseguro que lo han visto en consulta, cuántas personas siguen en una relación porque cómo se lo van a decir a la familia, ¿no? Exacto. No porque ya tengan algo en común en realidad, sino porque cómo se los voy a plantear. O cuántas circunstancias también hemos visto de parejas que estuvieron todos los años de la vida juntos y cuando el último hijo se casa, entonces viene un asunto de ruptura que alguno de ellos no se imaginaba o más bien no había querido ver, ¿no? Que pensó que finalmente siempre iba a estar ahí. Pues bueno, no sé si esto haya sido lo que hubieran querido esperar quienes nos hicieron la pregunta respecto del asunto de la química. Esperemos no haber roto demasiados corazones. Pero finalmente, bueno, tiene que ver con descubrirnos a nosotros en nuestra responsabilidad de estar en todo aquello que nos concierne, el amor también. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, José. Muchas gracias, Mauricio. Gracias, Nos encontramos a la próxima. Gracias. Hasta luego. Gracias. Manuel.